pasan unos días, 8 días, una semana, y pues no se había podido poner eso de la plasta, y ya otra vez el agua, ¿no? Ese día el miércoles, así como que sí estaba molestita y demás, ¿no? Y mi esposo dice, le digo, mira, es que está dentro del agua, y dice, ya nos metimos por causa de terceros, nos metimos molestos, y entre nosotros después empezamos como con la rencilla, y le digo, es que pues tú me habías dicho que íbamos a poner, sí, que íbamos a poner, pero yo creo que va a salir como en tanto lo que tenemos que ocupar de material, y no sé qué, total, que dije, ay, sí, pero me quedé molesta, ¿no? Y ya empezamos entre él y yo así como molestos, y ya, entonces eso fue el miércoles, ¿no? Entonces en ese momento, pues ya, ya él empezó a hacer sus cosas, yo las mías, pero ya por la tarde yo vine aquí al altar y yo me hinqué y el Señor, y yo derramé mis lágrimas, pero no por una cuestión, sí, falsa o hipócrita, sino sinceramente, ¿no? Y yo le dije al Señor, empecé a llorar y le dije, Padre, tuviste que me hizo sentir muy mal eso. Y yo le decía a mi esposa en ese momento, le decía, digo, es que Satanás siempre está tratando de robarnos nuestra paz y no quiere, a él no le gusta ver familias felices, a él no le gusta ver familias tranquilas, y como la gente ve que no somos una familia perfecta, por supuesto que no, pero estamos en el camino, nos esforzamos y luchamos día con día por vencer las cosas de las tinieblas, de la oscuridad, del maligno, y nos esforzamos. Le digo, la gente, pues el enemigo usa esas armas y entonces se enoja el diablo, se enoja. Le digo, tú no te das cuenta, le dije, que el que obra ahí, el que opera es Satanás, y él está usando a sus escogidos para atacar nuestra familia. Y ya entonces el Señor me recordó y me dijo que era una ironía. Y de verdad, mi amor, y entonces empecé a decirle a mi esposo, es que sabes que, pues todo lo que si yo sentía en el espíritu, ¿verdad? Y decía, es que sabes que esto y esto, y a mi esposo, pues sí, nomás se quedó así, ¿no? Como escuchando, o sea, como meditando en lo que le decía, ¿no? Ya pues yo sé, ¿no? Cada uno conocemos a nuestro esposo, yo conozco a mi esposo, cuando le digo las cosas y se queda callado y se queda así con unos ojotes, es que me está entendiendo en el espíritu. Y entonces yo dije, por dentro, pues dije, alabanzas a tu nombre, Dios, gracias por ayudarme, porque sin ti nada puedo hacer. Y aún una palabra que le quiera dar a mi esposo, yo sí lo hago en mi propia prudencia o en mi carne, pues no sabe, no me entiende. Pero si lo hago con tu Espíritu Santo, tú eres quien usa y tira como un instrumento en mi boca para hablar. Y ya entonces ya pues se quedó así. Ya después dijo hacer sus cosas mismos, yo me quedé, me vine acá al altar y empecé a estar muy contrita en mi corazón. Estaba triste y le decía, Señor, tú viste que en paz estábamos y que en paz empezamos este día, y por causa, Señor, de la contienda que Satanás usó a esas personas, Señor, le digo, tú viste, Señor, como mi esposo y yo nos molestamos, nos enojamos por ese momento, Señor. Tú reprendas al maligno en el nombre de Jesús, Señor. Y le digo, y tú sabes, Señor, todas las cosas, sabes que me hizo sentir muy triste. Eso fue el día miércoles. Y ya, pues yo le oré al Señor, ¿no? Y para la gloria de mi Dios, que le digo, Señor, oh, tú no tienes límites, Señor. Tú eres mi papá, tú eres mi padre, Señor. Y mi Padre precioso me sorprendió el día cuando vino la de San Camión. A lo mejor ustedes hasta nosotros cayendo bien, pero aquí nunca pasa eso. Aquí nosotros tenemos viviendo 10 años. Bueno, como por ahí de junio o julio hacemos ya 10 años en esta casa. Entonces nunca había pasado eso. ¿Vino el jueves o el viernes? Creo que el jueves. El jueves, ¿verdad? Entonces el jueves pues no era muy eran como las 9. Yo tenía ratito que había hecho mi oración. Estaba arriba viendo un video. Y oí por la ventana del cuarto, oí un escándalo, hasta yo dije, ay, ya pasaron temprano los del agua, del garrafón, y le digo a mis hijas, córrele, que creo que vienen los del agua, y entonces ya me apresuré a dejar corriendo porque oí por la ventana un ruido, ¡ey, échale! ¿Qué sé qué? No sé qué, así mucho ruido, y el camión que se azotaba, y ya que me asomo por la ventana, y ya que veo un camionzote grande, ¿no? Y ya dije yo, ay, le van a dejar material al Señor y no lo van a dejar bien aquí enfrente. Dije, no, luego se va a hacer un reguero. Ay, yo me bajé corriendo. Dije, ahorita le voy a decir al vecino,
que le dejen sus cosas más para allá, que nos la van a dejar enfrente y se nos va a dejar. No, yo ahí vengo y ya que me asomo, pues antes de abrir me asomé y decía, el camión así grandote, y decía gobierno del estado de Jalisco, y empezaron a tirar este material para rellenarle todos los hoyos de los bonches que había allí. Oh, y después vino un señor con una maquinilla así que le hacía así para aplastar. Y entonces yo dije, oh, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Y le das palmas con y en ese momento, pues sí, mi corazón se removió, hermanas. Y yo me acordé de lo que pasó ese día con mi esposo y que me decía, sí, es que para rellenar ese hoyo necesitamos no sé qué, no sé qué. Y dije, qué tal, ese es mi Dios, ese es mi Padre. Y luego llegó mi esposo y le dije, pues sí, ese es mi papá. Le dije que no me deja ni me desampara. Y mi Dios me recuerda y nos recuerda, ¿no? Que nuestro Padre, Yahweh, es el dueño del oro y la plata. Y que si necesitamos algo, Él lo va a agregar. Y Él tiene conocimiento de nuestras necesidades, ¿sabes? Entonces yo alabo a mi Dios por eso, porque sí me causó mucho, pues, molestia de tantos días para atrás y semanas, y que estaban haciendo eso con una actitud como queriendo molestar. Y entonces vinieron y le rellenaron el hoyo de aquí, el hoyo de allá y todos los hoyos que estaban, y ya nos vas a encharcar el agua, ¿verdad? Si tiran agua, pues se va a ir de paso. Amén, gloria a Dios. Así es de que si alguien más quiere dar testimonio. Pues nomás también estoy completando lo que decía mi esposa. Realmente tenemos que ser discernientes, hermanos, porque el enemigo puede usar a cualquier persona, al vecino o hasta la propia familia. ¿Ah? Ese día que estuvimos viendo lo de que estaba el tirador de agua, no acostumbramos dejar el carro afuera, siempre lo queremos meter. Pero si hace uno da sal y estarlo metiendo, se hace aquí un desastre. Por eso estábamos ahí viviendo esa situación. Y para esto, pues vio una persona, uno de los chavos que están ahí siempre por ahí. Y vio la situación, que estábamos viendo la situación, y gritó, porque nos vio que estábamos problemando. Salió de su casa y nosotros estábamos viendo lo del agua. Y que nos grita, me gritó, ¿te estorba el agua? Me molesta. ¿Te molesta el agua? ¿Te molesta el agua? Así como o sea, de echar, ¿no? En ese momento, o sea, luego de tener el espíritu, pues que quería contienda. No iba a poner como a contener conmigo. O sea, como una cosa de preguntarme, ¿te estorba el agua? Pues no, que va a ir, le va a quitar o que va a hacer para hacerlo. La situación es esa, que yo entro y salgo, pues se mete en los sale en las llantas del vehículo. Y para que vean la importancia de lo que es el hombre y la mujer, ¿verdad, amor? De la esposa y el varón, porque el Señor nos da, mis hermanas, a nosotros una parte y a los varones otra. Porque cuando dijo así el personaje ese, el Señor ese, se les iba a decir el mono ese. El Señor ese, el personaje, dijo, mi esposo y yo estábamos manoteando porque apuntando, ¿no? Los oyes que digo, es que mira esta onda y esta. Y a mi esposo dice, sí, pues podemos ponerle así. Entonces los dos estábamos platicando y moviendo las manos así. Entonces el señor salió con el hijo de la señora, que les digo, y volteó así, iban caminando para la tienda y voltearon y dijeron, ¿qué? ¿Te estorba el agua o qué? Y ya, se dan la vuelta y se van. Yo me quedé así. Lo dijo 2 veces. ¿No? Entonces yo le digo a mi esposo, lo volteo a ver, ¿no? Ustedes sabrán, ¿qué creen que le haya dicho yo? ¿Qué creen que le haya dicho? En la carne una mala palabra. Sí, no, una mala palabra no, pero le digo, ¿por qué no le dijiste que sí? A ver, te está preguntando si te estorba el agua, ¿por qué no le dices, sí, me estorba el agua? Y me dice mi esposo, sabiamente, a veces yo le hablo con sabiduría, a veces Dios lo usa él para hablar con sabiduría, y me dice, pues no, dice, porque si le digo, tú viste cómo me dijo en forma de contienda, y si yo le hago caso, pues eso va a ser, eso lo está usando el maligno para meter contienda y hacer broncas. ¿Sí me explico? Y sí es cierto. Pero entonces, o sea, sí, en el botón enojo, pues sí fue así como que estaba molesta, y yo estaba enojada y digo, ay, digo, te está preguntando si te estorba el agua, porque me dice, sí, me estorba el agua. Pero pues, gloria sea al Señor, que Dios, su Espíritu Santo es el que nos da control, ¿verdad? Exactamente, y es que es donde debemos esperar en el Señor, porque realmente no es que sin gastillo, pues que no tomamos de clave, pues no, que no aguantamos. Pero pues Dios sabe, conoce la necesidad, Sí. y Dios de alguna manera no lo ni y de verdad no lo vi, o sea, yo de verdad se los digo, se los comparto para testimonio, para que cuando tú tengas alguna situación ahí en tu vida de lo que sea,
pero desde lo más hondo de tu corazón, con las raíces de tu corazón, se lo digas al Señor. Si te provoca tristeza, si te provoca sentimiento, yo les digo, vine con mucho sentimiento, me acuerdo ese día, fue bastante como una niña, le dije, Señor, tú viste el Señor ese, como le dijo a mi esposo, y viste lo que siempre hacen, y nos echan el agua, Señor, tú ves todas las cosas, y yo le dije así al Señor. Pues este fue fue otro día, ¿verdad? Es que fue sorprendente, de verdad fue sorprendente. Yo dije, Señor, hasta ante el gobierno me mandaste, Señor. No te esperaste que una plaza liquidada, no, me mandaste al camión, Señor. Porque también lo podemos ver que todo obra para bien. Todo obra para bien. Amén. Porque si hubiera yo puesto a contender con él, seguro que Dios me hubiera obrado. ¿Lo quieres hacer en tus fuerzas? ¿Lo quieres como tú quieres? Sí. No, una vez dejamos en la mano del Señor. O igual la actitud mía, él como esposo así, en la actitud que dice es cierto, y la actitud mía como esposa que hubiera seguido con la contienda con él y me hubiera enojado como esposo y me hubiera echado por aquí, por allá y a la hora hasta con Dios, Señor, pues ya ves, ¿cómo es esta gente? Mira el agua y tú no haces nada. Le digo, Señor, es que tú viste, Señor, tú viste, sí me explico, Dios, para la gloria del Señor. La gloria del Señor. Si alguien más tiene testimonio que dar, pues adelante. Si no, nos dicen para continuar. Amén. ¿Alguien más? Para que sigamos. Adelante. Yo así me gusta. Pues yo les quiero compartir que el día de ayer tuvimos una situación en el que se me retorció la tripa y me preocupé. Porque mi marido ya le voy a contestar el mensaje del teléfono, pero resulta que pues es que también sacamos una moto con fuerza y se van pagando, y pues para que se conectara otra vez a la de rap y todo eso. Entonces ayer, el primer día, fue como que algo le pasó. Entonces ya yo estaba bien preocupada y pues no fue así como que yo pues pensando en la carne, pensando en lo peor, ¿no? Entonces pues gracias a Dios a mi esposito se le cayó el teléfono, entonces no le pasó nada, pero pues gracias a Dios también ya como para pues que sacara otro a pero pues Dios tiene el control de todo y pues también la gente mala pues Dios tiene el control, ¿no? Porque pues pudo haber esperado para que una llamada o regresar que había control, pues Dios tiene el control de esas personas. Amén. Gloria a Dios que no le Gloria a pasó Dios. nada también, ¿verdad? Bendito sea Dios, está bien. Fue el teléfono, pero bueno, el teléfono. Mira, una de las cosas que tenemos que entender, y eso creo, nos ha quedado claro que todas las cosas no son para bien. Aquellos que amamos al Señor y le seguimos sus mandamientos, todas las cosas, aunque nosotros no vamos a algo fatal, son para bien. No sabemos igual si a lo mejor te esperaba ya otra cosa que donde ibas a llegar. Porque yo te guardo dentro. Dios te guardó de Para algo. no siguiera avanzando. Por eso dice la palabra es que a todo y en todo momento hay que dar gracias. ¿Sí? Tú sabes por qué. ¿Qué tal si hubiera pasado un accidente o algo? ¿Sabes? Pero Dios, Sí, amén. así que lo que tengo que hacer es que lo tengo que hacer así, porque si no, va a pasar otra cosa. Y Señor, no renegar. Pasó la situación, Señor, tú suplirás, tú sabes que lo ocupa, y Él lo va a hacer. Pero puedes entender eso, que siempre todo se mueve en lo espiritual, por mínimo que sea, cuando estamos en el Señor. Todas las cosas no son para bien, sean buenas o malas. Por eso en todo momento agradecer al Señor. Señor, por algo no me dejaste llegar a ese lugar, lo que tenía que hacer, y tú a dónde tenía que ir. A lo mejor fue el teléfono y no yo, a lo mejor. Bendito sea. Damos gracias por la oración. Vamos a orar por nosotros, que vengan a nuestros días, Señor. 1 Corintios 9, versículo 6 en adelante. Yo leo un versículo que es otro, por favor.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno Cada uno debe ve como propuso en su corazón. dar No por no tristeza ni por necesidad, ni por porque Dios necesidad, ama Dios ama a la alegre. Y poderoso es Dios. Dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, Como dice la Biblia, Para luego. referencia al texto. Para luego, abundantemente, los pobres, pues, justicia permanece para siempre. Amén. Dice aquí ese, el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Amén. Bendito sea Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad, Señor, que ha sido grande, Señor, para nosotros, Señor. No ha faltado, Señor, el sustento, el techo, el alimento de nosotros, en nuestro hogar, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. Tú eres, Señor, quien da las fuerzas, tú eres quien da la salud, Padre Santo. Y de lo recibido en tus manos, Señor, agradecido, Señor, por lo que tú has hecho esta semana, Padre. Lo tenemos delante de ti, Señor. Recíbelo como algo agradable, Padre. Bendícelo y multiplícalo, Señor, para gloria, Señor. Y así mismo, Señor, que tengamos tesoro, Padre. Sea multiplicado, Señor, y sea bendecido, Señor, que se cumpla tu palabra como hasta hoy, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Sí. ¿Todos tienen ya? Muy bien. nos toca comenzar con el nuevo tema. Es paso número 12, mis hermanos y hermanas, y está titulado, tiene un título de la familia. Y bueno, mi esposo y yo le hemos puesto subtítulo. Aquí viene la familia y de subtítulo le hemos puesto Mamá, papá, te necesitamos. Mamá, papá, te necesitamos. Bendito Señor, la honra y la gloria del Señor es tuya, Señor. Porque tú eres bueno, Padre. Tu misericordia, Señor, ha sido grande con nosotros, Señor. Y que nos permite, Señor, estar en este lugar, Padre. Pido, Señor, sea tu presencia, Señor, nuevamente tu poder en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y abre nuestras vidas y sea más y más. A través de este tema, Señor, a través de esta palabra, Señor. Damos gracias por ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien. Nomás ponemos el título que se llama La familia, hermanos, pero también lo tenemos. Como dijimos que también le pusimos otro subtítulo que se va a llamar ¿cómo? Que necesitamos en casa.
Bien, vamos comenzando. Dice aquí, escriba falso o verdadero. La primera pregunta que nos dice aquí dice, la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Verdadero. ¿Verdadero? ¿O falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Amén. Así. Dice la segunda, si la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Verdadero. Verdadero. Así es. Dice la otra pregunta, aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe ser ¿qué? Respetuoso. Debe ser respetuoso o respetado, ¿verdad? Verdadero. ¿Verdadero? Claro que sí. Muy bien, vamos a continuar con otro tema y lo vamos a ir analizando y meditando. Dice aquí, la familia cristiana. ¿Entendemos, perdón? Entendemos y nos queda claramente que ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a quién? A Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, por seguir a Cristo. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo a seguir Cristo. Amén. Bien. La familia cristiana. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Así es. Pero vamos a ir meditando esto que nos va hablando aquí. Nos consideramos yo como familia, como hogar cristiano. ¿Cómo bien estoy? ¿Sí? Es un centro, y debe ser un centro de apoyo, hermanos, para nosotros, para los que nos rodean, para nuestros hijos, como protección y edificación mutua, ¿verdad? Porque no nomás soy yo, sino que va a ser entre nosotros tenemos que darnos esa motivación de edificarnos, ¿verdad? Entonces dice que por medio del hogar se entienden las necesidades materiales, ¿cierto o no? Cada quien tiene un rol. Como padres nosotros somos proveedores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aquel que no provee para su casa, cuando está hablando de los esposos como varones, dice que es tío que no incrédulo. O sea, imagínate cómo maneja la vida. Si aquel que no provee para su casa, dice de los varones, es que no incrédulo, que no cree nada, un ateo tremendo. Dice, y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Muchas veces, hermanos, como hijos, y yo experimenté y pienso que también ustedes, hubo muchas situaciones que, por más que nos dijeron sus padres, no hagas eso porque te vas a caer. Y seguíamos. ¿Y qué pasaba? Seguíamos. Siempre, los padres siempre han querido el bien para nosotros, como hijos. Pero sin embargo, nosotros siempre queremos hacer las cosas contrarias y dicen por ahí, un dicho de eso, nadie escarmienta como en cabeza ajena porque no tienes que vivir. Pero si nos están dando el consejo, y ahí seguimos. Entonces, una de las cosas aquí, hermanos, que dice, hacer para enfrentar el mundo. Lo mejor que nosotros podemos hacer para enfrentar el mundo, este mundo, que es el que ya derrotó Jesús por medio de la cruz, es que tenga a Jesús en su vida. Es lo mejor que le podemos dejar. Por eso en muchas ocasiones, si no se edifica bien, como es aquí, y los cimientos no están bien, ¿en qué estamos creyendo, hermano? Es por eso que muchos de los hijos se van o no quieren seguir a Cristo. ¿Por qué? Por el ejemplo que estamos dando nosotros como padres, no es el que ellos quieren seguir. Porque dicen, bueno, en la iglesia dicen una cosa y mi papá hace otra cosa, y entonces ¿qué hago yo? Entonces no llena, precisamente ese, porque no llena ese vacío como hijos, y ya anda buscando en otro lado, y por eso es que busca un lado y busca otro lado, y donde llega al lugar donde cree sus expectativas, y es cuando se empieza a desviar. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros lo que estamos enseñando a edificar, lo que va a enfrentar más adelante. Hay un tema que primeramente Dios también vamos a hablar, es un tema que es para padres, que se llama flechas. Esas flechas, hermano, lo dice la Biblia precisamente también, porque tú llegas a un punto donde ya no vas a poder seguir como padres, porque vamos a una edad, pero las flechas son las que van a trascender, que son tus hijos.
Entonces, ¿hacia dónde lo vas a apuntar que vaya a llegar? ¿Hacia una vida feliz? ¿Hacia una vida con Cristo llena de bendiciones? ¿O a un mundo de perdición que nomás los deleites de este mundo y sabían dónde se va a ir después? Me ofrece destruir. Entonces, necesitamos nosotros, hermano, como entender lo que va a hacer. Lo mejor que tú puedes dejarle a tus hijos es el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tienen temor de Dios nuestros hijos, créanme que no van a hacer cosas que no deben. Y la bendición del Señor siempre va a estar con ellos. Pero como todo hermanos, como nosotros, nuestros padres hacia nuestros hijos, si desobedecen, ¿le voy a premiar? Claro que no. Al contrario, va a tener que un castigo. Voy a tener que reprenderlo por esa desobediencia, como lo hace Dios con sus hijos, con su pueblo. Estaban bien, lo buscaban, se portaban bien, Dios los bendecía. Pero se desobedecían, ¿y qué hacían? Los castigaban. Y muchas veces fue así como Dios es paciente con el pueblo de Israel, así mismo nosotros con los hijos pacientes. Pero es precisamente enseñarle el temor de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos aquí, hermano, con nuestros hijos y los vemos y todo. Pero ellos van a estar allá afuera y nosotros no sabemos qué hacen. Pero ¿saben qué, hermano? Dios sí ve lo que hacen ellos. Y Dios los está mirando en todo momento. Y si usted le tiene esa convicción a su hijo, que está viendo que Dios lo ve en todo momento, él va a ser cuidadoso en todo lo que haga. Amén. Entonces, Y bueno, también agregaría yo, si van bien instruidos en la palabra del Señor, si ahorita que los tenemos en casa van bien instruidos en la palabra del Señor, créanme de veras que aunque estén afuera, el Espíritu Santo de Dios y la palabra que hayan aprendido y recibido va a ser efectiva y eficaz en la vida de nuestros hijos cuando estén en un mundo que quiere robar su alma. Amén. Y bueno, ahorita mi esposo hablaba en referencia al grupo de personas que estamos aquí, pero realmente el tema de la familia es tan hermoso, mis hermanas y hermanos, es tan hermoso el tema de la familia y es muy extenso el tema de la familia, y mi esposo lo hablaba, ahora sí que aplicándolo al grupo de personas de las que ya estamos aquí, viéndolo como en un enfoque ya de un hogar cristiano, con hijos que les estamos incluyendo la palabra del Señor, pero mis hermanas y hermanos, esto va más allá, porque saben, muchas de las veces lo que nosotros recibimos en casa, pues si no fue un hogar como lo estamos leyendo con valores, el temor de la palabra del Señor, muchas de las veces si faltó alguna de estas cosas que aquí se nos están indicando en este tema, si faltó alguna de las áreas de cubrir, muchas veces, ¿sabes qué? Se afecta el alma y el corazón, ¿sí? Cuando hubo falta de la protección de uno de los dos pilares más importantes, que es el padre o la madre dentro de la familia, o no estuvo la palabra del Señor infundida para la familia, el corazón de los hijos se daña, el corazón de los hijos se afecta. Y muchas de las veces ahorita ya llegamos aquí a este punto, gracias a Dios que conocimos a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque nos ha dado la libertad de ser salvos y de perdonarnos, de conocer la palabra del Señor, mis hermanos, pero que de lo que muchas de las veces todavía traemos en el alma y en el corazón, lo que fue dañado en nuestra alma y en nuestro corazón por causa de alguna de las cuestiones que hizo falta en nuestro hogar. Amén. Dice, el hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Qué hermoso. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Muchas de las veces venimos a Cristo, pero saben, venimos muy dañados, venimos afectados. Y el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el día que decidimos dar pasos en esta vida cristiana, fue nuestro comienzo, porque de ahí tienes un trayecto de camino, mis hermanas y hermanos, hasta el día que tú te vayas de este mundo y yo me vaya de este mundo. Y a través de esos años, el Señor Jesucristo y a través de su palabra lo que va a ir haciendo es sanando tu corazón, es sanando tu alma, es sanando tu vida de lo que hayas vivido y pasado en tu hogar. ¿Sí? Por medio de tus padres. No sabemos con cada uno de ustedes, conmigo misma, cómo hayan sido mis padres, cómo haya sido mi papá, cómo haya sido mi mamá,
qué fallas hayan tenido. Si la palabra de Dios no fue infundida en casa, no había los valores y fuimos tal vez dañados, fuimos tal vez afectados. Entonces, ¿quién puede sanar, mis hermanas y mis hermanos? ¿Quién puede reparar? ¿Quién es poderoso para sanar tu herida? Nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces decimos, ¿no? Incluso aquí con mis hermanas lo hemos platicado, yo lo he predicado, y decimos, muchas de las veces cuando pasa este tipo de cosas de lo que ahorita estamos platicando, mis hermanas y mis hermanos, hablamos a veces de la expresión de ir al psicólogo, ¿no? Y decimos, ok, el psicólogo puede serte bueno, pero ¿sabes el psicólogo hasta dónde va a llegar? A la psique. ¿Y qué es? La parte del cerebro, de la mente. Y el psicólogo es a la parte donde puede llegar. Pero mi Dios, ¿sabes a dónde puede llegar? A tu alma. A tu alma. ¿Y qué es dañado en la infancia? ¿Qué es dañado en la adolescencia? ¿Qué es dañado cuando no hay padres amorosos de Dios y de la palabra y del Señor Jesucristo? ¿Qué es dañado, mis hermanas y mis hermanos? El alma. Y en el alma Dios la puso, mis hermanas, para que se rigieran las emociones y los sentimientos. Entonces, cuando hay una familia disfuncional, cuando no hay una familia en orden, cuando no hay una familia en el temor de la palabra del Señor, mis hermanas y mis hermanos, es dañado el alma y el corazón. Amén. Entonces venimos a Cristo y Él es el único sanador. Y tienes que, lo que traigas tú, lo que yo te haya traído cuando vine a los pies de Cristo, es entregárselos al Padre Celestial y decirle, Padre, pues tú te acuerdas, mi Dios, cuando yo era niña y viví esto, mi Señor, o me pasó aquello, me hicieron esto, Señor, pero poderoso eres tú, mi Dios, para sanar mi alma, Padre. Amén. Porque vas con el psicólogo, como luego dicen, te va a terapiar, pero dices, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo vivías? Y bla, 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 y te va a ayudar por un rato, pero ¿sabes? Eso va a la psique, solamente a la mente. Pero al alma, solo mi Padre Celestial puede llegar al alma. Amén. Entonces esto es muy importante. Sí, hermano, sí, algo como estaba comentando la pastora, ciertamente. Dice aquí, si Cristo no reina en el hogar, hermanos, así claramente es, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Por eso hay muchas familias disfuncionales, hermanos. Por eso no es que tantito crecen los niños y ya quieren irse de la casa. Cuantísimo no hay así. ¿Por qué? Porque no hay una base. Dice la palabra de Dios, si Cristo no es la base de la familia, del hogar, en vano son los que la edifican. O sea, solamente con Cristo teniéndola ahí como base, es como realmente vamos a edificar un hogar feliz. Tú como padre y como hijo. Solamente así. Porque si es por fuera de Cristo nada podemos hacer. Me queda muy grabado y tengo muy presente. Jamás, nunca se me va a olvidar cuando estuve en la etapa estudiando la carrera para educadora y en una materia, no recuerdo cómo se llamaba esa materia, pero me queda muy presente. Fue bien impactante para mí cuando nos daba la maestra esa clase y nos decía, porque estudiábamos a los niños, pero nosotros íbamos a ser maestras de kinder o de guardería, ¿no? Pero la maestra nos enseñaba la vida del ser humano, pero desde que se gesta, ¿no? Entonces la maestra, me acuerdo que decía, es muy importante, porque los niños aprenden, reciben todo desde que salen del vientre de su madre. O sea, ellos reciben todo. Si tú tienes rechazo hacia tu criatura, el bebé ya está sintiendo que tú tuviste rechazo. Si tú tienes mucho amor hacia tu criatura, el bebé se siente un bebé con amor. ¿Me explico? Entonces, cuando la maestra nos enseñaba ese tema, a mí nunca se me va a olvidar, fue muy impactante para mí. Yo dije, wow, Señor, o sea, bueno, no dije Señor, no, porque todavía no estaba en los caminos del Señor, ¿no? Pero sí dije, wow, qué grandioso, o sea, sí, o sea, a lo mejor seguramente por ahí pensaba en Dios, no decía, Dios, qué grande eres, qué extraordinario eres, que cualquier cosa que el bebé sintiera, oyera, y yo después cuando estuve embarazada de mi primera hija, pues que fue Ali, me conseguí un libro así de gruesote, y ahí venía, cada mes, en el mes 1 se forma tal cosa, en el mes 2 se forma tal cosa, en el mes 3 se forma tal cosa, no me acuerdo ya ahorita en qué mes se forma tus oídos, y en qué mes ya va oyendo, ¿verdad? Y entonces está oyendo todo.
Eso es maravilloso. Y entonces tú te puedes imaginar qué importancia tiene. Y cuántas de las familias, mis hermanos y hermanos, desgraciadamente no están o no estábamos educados para realmente recibir una familia, verla con amor y edificarla y infundirle los valores cristianos. O sea, a veces lo recibimos ahí como vengan, y si bien en pleito, en contienda, en ira, y si bien si está el papá y la mamá, a lo mejor nomás uno de los dos, a veces ahora, muchas de las veces se oye, ¿verdad?, que mujeres dejan a sus hijos con el esposo y se van. O sea, tremenda cosa, no hay de todo, ¿no? Hay de todo en este tiempo, pero fíjate qué importante en este tema, por eso yo les decía, el tema de la familia es muy profundo y va a muchas raíces y es muy, muy, muy bonito y muy importante, ¿amén? Bueno, vamos entonces para adelante a continuar. ¿Seguimos en este tema? Sí. Pues, que dice 4. El plan de Dios para la familia en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esto nos habla, mis hermanas y hermanos, en Génesis 2:18. Bien, de antemano, Dios, desde que nos creó así como varones, como los primeros, el primer varón, de antemano ya sabía que no iba a ser bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a necesitar una ayuda. Y esa ayuda tenía que ser una ayuda idónea, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Amén. A esa idónea que nos apoyaría en esa área que nosotros no podemos cubrir con hombres, que solamente por medio de la mujer. Y juntando nos hacemos uno solo. Por eso dice la no es bueno que el hombre esté solo. Entonces desde ahí, desde el principio, ya sabe que no es bueno que estemos solos. Y eso, mis hermanos, parece ser una frase pequeña y un versículo bíblico pequeño, pero ya si profundizamos en cada parte de lo que estamos estudiando, nos damos cuenta de la importancia que tuvo nuestro Dios al mirar. Seguramente cuando ya había hecho a Adán, a lo mejor lo miraba en ciertas cosas como que a lo mejor, no sé, pudiera ser que se le iba, se le chispoteaba y dijo, no, necesito que él tenga una mujer a su lado. Entonces, muchas de las veces, ahí la importancia de que muchas de las veces el Señor nos usa, claro. Yo le digo a mi esposo, claro, siempre una mujer va a dar un buen consejo al varón si está metida con la oración, si está metida con la palabra del Señor. Pero cuando tú veas que esa mujer no está metida con la oración y la palabra del Señor, entonces déjame decirte que no va a ser un consejo tan sabio, porque solamente con la sabiduría del Padre bendito y la palabra del Señor damos una sabiduría buena. Amén. Entonces yo le digo a mi esposo, cuando ya no veas, amor, que yo oro, que no ayuno y que no leo la palabra, no me hagas caso, pero por mientras sí hazme caso, porque Dios está usando mi vida para darte seguramente algún buen consejo. Cierto. Amén. Dice adelante. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar viene ¿de dónde? De Dios. ¿Cuál constituyó el matrimonio, hermano? Dios. Él fue el que nos constituyó precisamente. Dice lo que sigue, por lo que sigue. Dice, se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente así es, hermanos. Un ejemplo, lo que les hemos platicado acerca del testimonio, hermano. Si ella hubiera sido sola, yo hubiera una contienda ahí. Y no va a haber contienda y le echa bronca a ese hombre y ya no va a ser el hombre nomás, sino va a ser la mujer, porque y si le hecho un shock. Pero, gloria a Dios precisamente nos da eso. Si no cabe la prudencia, no va a estar en el otro. Por eso es la ayuda, no lo que nos ayuda en que fuéramos uno solo. Precisamente para eso, no porque separados no vamos a dar un. Dice ahí esa frase, no, unidos son mejor que separados. Y Satanás, toda la vida entera, óyeme bien, toda la vida entera te va a hacer creer que es mejor separados. ¿No? Y veas cuando está la situación, el problema, la contienda, el enojo, hoy no. O sea, si estuviera yo sola. Yo hubiera hecho eso. O a lo mejor el esposo, oye, esta mujer, de veras. ¿Sí me explico? Y no, dice la palabra del Señor,
que tenemos que ser una sola Acá carne. dice, no mandarle solo. Ándale, exactamente. Ciertamente, es que cuando no estamos, por ejemplo, en los caminos del Señor, como dices tú, ¿qué consejo te puede dar? Al contrario, ¿verdad? Pero ya ahí entra el ego dentro de la mujer, como porque voy a hacer lo que él dice o porque voy a hacer lo que ella dice. Pero cuando estamos en lo que es la expresión de la palabra, pues eso no aplica para nosotros, porque nosotros debemos ser discernientes en el espíritu y saber si viene de parte de eso, ¿no? Y ciertamente, como le está comentando mi esposo, solamente se puede llegar a decir, ay, Dios mío, ayúdame a escuchar a mi esposa en el espíritu, mis hermanos. Si estás siendo un varón de oración y un varón que estudia la palabra del Señor, créeme que no va a ser molesto el que tu esposa te dé un consejo y que tú seas más, ¿cómo se puede decir? Más sensible, que seas más sensible a escuchar, porque muchas de las veces, ciertamente, como dice mi esposo, si no se está en la palabra del Señor, si no se ora, lo único que va a hacer es que Satanás va a usar esa situación para decirte a tus oídos, si no estás orando y leyendo la palabra, te va a decir, esa mujer nomás quiere decirte las cosas para que hagas lo que ella quiere. ¿Sí me explico? Y es una de las cosas que yo platico, un testimonio en muchas ocasiones fue de que yo sí veía que se enfocaba más en estudiar la palabra, ¿verdad? Y todo, y me decía las cosas, y yo no me creía. Ya, bueno, sí está bien. Pues resulta de que me decía o que me prevenía de algo, yo no hacía caso y caía en esa situación. Y pasaba y todo me salía mal. Entonces en muchas ocasiones pasó así, hasta que ya después yo te dije, no, pues me está diciendo es por algo. O a Entonces veces ya me la llevo como más. enojo, ¿verdad? Como enojo o molestia, era como dice mi esposo, sí es cierto, en el momento que le decía, o a veces no creía, yo le decía, ¿sabes qué? Yo siento de parte de Dios esto y esto, y pues si bien no hacía caso, pues como dice él mismo por su propia boca, y sí pasó, pues pasaban las cosas, ¿verdad? Sí, Pero no. Dios siempre, cuando una mujer está en el Señor, siempre Dios le va a hablar y para que esté previniendo a su marido. Sí, por eso varones, por favor, si ven que su esposo está orando y está en el Señor y que está meditando mucho el Señor y le dice algo, hágale caso, por favor. Hágale caso porque realmente. Y ahí es también cuando vemos cómo se recibe, ¿verdad? Si se recibe en el Espíritu de Dios o en la carne. Exacto, una vez Porque si lo recibes en la carne, lo único que va a pasar es que te vas a enojar, ¿verdad, Alexis? Así es. Lo único que va a pasar es que te vas a enojar, ¿verdad, Hernán? Amén. Y si lo recibimos en el Espíritu, mis hermanos, vamos a decir a lo mejor, pues bueno, esposa, vamos orando. ¿Te lo dijo el Señor? Vamos orando. Y esa es una de las cosas, mujeres, también, que llegaron a ese punto para la gloria de Dios, no para exaltarse ustedes, pero que llegaron a ese punto, mujeres, donde llega a ese punto, ¿sabes qué? Esto me lo dijo el Señor, viene de parte de Dios. Porque para la gloria de Dios, no por nuestra esposa, pero ella siempre, ¿sabes qué? Esto que te voy a decir, no me lo dijo el Señor, no viene de parte de Dios, viene de mí. Entonces yo ya sé cómo tomar las cosas, pero cuando me dice, esto viene de parte de Dios, entonces sí pongo más atención. Sí, tiene que llegar a un punto Sí. o sea, recibirlo en el espíritu, platicarlo y entenderlo. Y como les dije, acaba de decir él, muchas de las veces era algo que de parte de Dios recibía y le decía, y o sea, como que no creía, ¿no? Y ya ahora, o sea, en todo momento y siguió el proceso de los años y todo esto del matrimonio y le decía yo, mira, vamos a hacer una cosa, yo sí te digo, cuando te diga, Dios me lo dijo, viene de parte de Dios, pues ahora sí que allá tú, ¿verdad? Y ya si yo te voy a ser sincera y te voy a decir, no, sabes que yo como que lo siento yo, Dios no me dice, entonces sí es otra cosa, pero si Dios me está diciendo, dile a tu esposo esto y esto, yo voy y te digo, pues ahora sí que a saber si tú haces caso. Amén. Y es que en ese punto, en todas las áreas, hasta en el área de negocio, de inversión, la mujer es más descendiente de ese punto. Simplemente pedir un consejo, un consejo de, oye, ¿cómo ves esto? Mira, me proponen esto y esto, ¿cómo ves tú? Pues vamos a poner en oración. Y si ella me sabes que estoy sintiendo como que no, siento que me da buena espina, siento que no está bien, entonces me pones te metes. Porque Dios es el medio que ocupa precisamente
como ayuda idónea para nosotros. También una parte que dice ayuda idónea, que es otro concepto, dice ponernos al tanto de. Una de las cosas que también nos pone al tanto de saber cómo está la situación, nos abre otro panorama para poder tener una buena decisión. Porque a fin de cuentas, como cabezas y como varones somos que tomamos la decisión, si lo hacemos o no. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones o el consejo que nos dé nuestra esposa para que nos vaya bien. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Y si habláramos en este tema de Adán y Eva, pues ya ven que dijo, ¿no? O qué hizo, ¿verdad? O sea, no fue tan espiritual Eva, ¿no? Sino fue más carnal, porque dijo que lo que veían sus ojos, ¿no? De ese fruto, deseó comerlo, deseó probarlo. Entonces dice que lo agarró, lo arrancó, lo probó, lo comió. ¿Y qué hizo? Se lo dio a su marido, ¿verdad? Entonces ahí Eva, pues nuestra querida Eva, ¿verdad? No andaba tan espiritual, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que meternos con Dios para andar espirituales, y ahí se ve perfectamente cómo es lo que Dios quiso transmitir a la humanidad, que al hacer al hombre y a la mujer, esa mujer iba a ser usada o para un bien del matrimonio o para un mal, ¿verdad? Pero se necesitaba esa mujer. Así es, por eso dice su palabra, que la mujer sabia Edifica su edifica casa, casa, pero la necia, con sus manos ha destruido. sí es. Es tan importante tanto del uno como del otro, ¿verdad? Amén. Entonces, Dice, ser oidor. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Habla en Génesis 2, 24, 25. Amén. Bien, vemos que aquí la palabra dice claramente que es casa de dos, ¿verdad? No habla de tres, ¿por qué? Porque no es conveniente, dice la palabra de aquí, que no es conveniente que estén juntos con los suegros o suegras. Digo, ya teniendo un nivel de espiritualidad y sabiendo que también es una persona que ama al Señor, entonces se puede todavía hacer algo. Pero realmente, como ese padre que tiene que ser nomás él, que dejará a su padre y su madre para unirse a su madre para que sean uno solo. Volvemos a lo nuevo, que ya no van a tomar las mismas decisiones como estaban separados. Ahora tiene que ser acuerdos Entre ellos dos, ¿verdad? Ya no tienen que meter más las ciudades, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la decisión son de ellos, a fin de cuentas. ¿Podemos dar consejos? Claro que sí, pero quien toma las decisiones como pareja ya son ellos, porque son una sola carne. Dice precisamente acá abajo sobre lo que dices, hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así puede aprender a depender el uno del otro. Mira la importancia de estar solos. Así es. Depender del uno del otro. Qué bonito. ¿Alguien que quiera compartir acerca de eso? Continuamos. A ver, A ver, adelante. A mí, por ejemplo, en eso de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer como una sola carne, yo recuerdo mucho que hubo un tiempo que hacía mucho gracia por eso, porque a mí influía mucho la decisión, la opinión de mi papá o de mi mamá en mi matrimonio. Si mi papá decía o mi mamá decía, no, es que ven a la casa tal día, pues ahí vamos, ¿no? Y Alexis obediente iba, ¿no? Pues yo en oración lo interpreté como dejar a mi alma, y yo ya dependía de mi esposo, o sea, yo ya no era una niña que tenía que obedecer, sí respetarlos y obedecerlos, pero no ya en mi matrimonio. Entonces yo en eso lo interpreté ese versículo. Así es, y así debe ser. Ciertamente sí, o sea, podemos tomar los consejos como padres, porque han pasado también por esas situaciones y conocen todo el matrimonio y todo. Pero ya no puede influir en nosotros como ser algo como obligatorio. y qué difícil es cuando el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, están, otra que da esta parte que nuestra hermana Nayeli nos comparte,
Por eso les decía yo, el tema de la familia es tan extenso y tan profundo de verdad, porque qué difícil es cuando alguno de los dos cónyuges está como dicen por ahí en el mundo, está todavía pegado del cordón umbilical, ¿no? Entonces yo me acuerdo esa parte, sí, también nosotros hace muchos años la pasamos, ¿verdad? De mi esposo, era pues sí muy difícil porque mi esposo era el mayor de la casa y bueno, él por mucho tiempo fue, ¿cómo se puede decir? Como la figura paterna, sí, ¿no? Porque estaba mi suegro, pero desgraciadamente él bebía mucho, tomaba mucho, entonces mi esposo tuvo que dejar los estudios para mirar más a la familia, ¿verdad? Entonces lo veían sus hermanos, ¿no? Lo veían todos como pues papá, ¿verdad? Pero ya cuando se casó, incluso mi suegra, pues no sé cuántas veces me leyó la cartilla, ¿no? Me decía, ay, pero te voy a encargar que cuides mucho a mi hijo porque es mi brazo derecho. Y ya otra vez me veía otro día y me decía, te recuerdo que te llevas a mi brazo derecho. Y bueno, quién sabe cuántas veces me dijo, ¿no? Entonces mi esposo sí fue así como que esa parte que no solamente en él, sino en muchas personas pasa, ¿no? Y a veces como puede ser en el hombre, como puede ser en la mujer. Y solamente por eso volvemos a lo mismo, a la palabra de Dios. Cuando es infundido un matrimonio, en la ley de la palabra del Señor, en los mandamientos, solamente así podemos crecer y entender lo que la bendita palabra de Dios nos dice para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, leímos ya que hay que independizarse, ¿verdad? Sí. Dice, una sola carne o un solo ser implica vivir en unión. Una sola carne o un solo ser implica vivir en unión, no en competencia. Ah, gloria a Dios. Como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. ¿Y qué te dice Satanás? No es tu mejor amigo, es tu peor enemigo. Es la realidad, eso te dice. O sea, porque no voy a venir a decir lo que yo he vivido como matrimonio y que sé que es difícil y que sé que es una realidad, que cuando hay contienda o enojo, lo primero que Satanás te va a gritar a los oídos es tu peor enemigo y dale la guerra y dale la guerra y dale la guerra. No puedo decirles o adornarles con florecitas algo que no es. Esa es una realidad. Pero cuando vivimos y caminamos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos va cada día, mis hermanos y mis hermanas, de verdad, una rayita más a que seas más espiritual. Y otra rayita más, si ayer le dije a mi esposo un montón de groserías y malas palabras, hace muchos años, eso tuvo que bajar y menguar muchísimo, muchísimo. Y tiene que seguir. Y tiene que seguir. Y tiene que seguir. ¿Hasta cuándo? Y las cosas que de él me molestan y me desagradan y que antes eran tan insoportables y irritables, ahora yo creo que hay cosas que a lo mejor antes me molestaban así muchísimo y ya las veo como naturales, ¿no? Ya no me molestan. O él también en su parte ha tenido que aprender a ver, esto le molesta a Norma, me cuesta trabajo, yo soy así, pero tengo que aprender a modificar eso porque a mi esposa le molesta. ¿Sí me explico? Y tenemos que aprender el uno del otro. Él también, y siempre mi esposo y yo aprendimos esa parte. Esa parte, cuánto Dios y su Santo Espíritu nos lo enseñó, de verdad, amor, cuántas veces, pero así son incontables, cuántas de las veces Dios no nos ha hablado y nos ha enseñado esa parte de decir, y nosotros hemos dado ese consejo también ya a otras muchas parejas, de decir, es que mira, lo que a Norma le molesta de Noé de él mismo va a decir, pero Norma, ¿cómo te molestas de mí? O sea, es que ¿cómo crees? O sea, es algo insignificante, ¿me entiendes? ¿Cómo puede decir mi esposo? Sí, Noé, yo sé que tal vez tú dices que es algo insignificante, pero de verdad a mí me molesta mucho. ¿Sí, explico? Y a lo mejor cosas que no me dicen, es que, en serio, pero de verdad se los garantizo, que cosas que no me dicen, o sea, yo lo veía con cara de enojado, ¿no? Yo ya nada más lo veía, ¿no? Pues no sabía qué tenía, ¿no? Pero lo veía con cara de enojado. Y hasta después que me decía, o le decía, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Es que me molesta mucho cuando me dices esto y esto. Y yo, ¿en serio? Y yo, o sea, ni por enterada, ¿no? Ni por enterada de que a mi esposo le molestaba tal cosa que yo hacía o como me expresaba. ¿Me explico?
Y esas son las cosas que de verdad Dios nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Porque que, referente a esta parte que leímos al último, dice, deben de aprender a ser los mejores amigos y no verse como enemigos. Así es. Y tal es así que cuando mi hija y Hernán se casaron, en ese momento el Señor era lo que así tal cual me lo dijo, me lo hablaba y me dijo, diles que nunca se vean, si van a dar algunas palabras o algún consejo, vas a pasar. Y Dios me dijo, quiero que les digas, nunca se vean como enemigos, siempre tienen que verse y amarse y cuidarse mutuamente el uno al otro. No se tienen que ver como enemigos, porque es una realidad, mis hermanas, mis hermanos, cuando hay algún conflicto o enojo, lo que primero Satanás se va a hacer ver es de que, ay, cómo me cae bien gordo mi esposo. Y el esposo, cómo me cae bien gorda mi esposa. ¿Cierto? ¿Ibas a decir algo? Se me viene a la mente que incluso en los tiempos actuales en los que la esposa trabaja para el casa o que contribuye económicamente, también ahí entra el enemigo. Es tu dinero, este es el mío. No, es que tú ganas más, es que tú... Aquí hablaba de competencia, ¿verdad? Competencia está en eso, o sea, cuando se supone que es para la bendición del hogar, Ayudarse mutuamente. viene a dividir. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Que es cierto. Sí, es cierto. Una de las cosas, bueno, que realmente en el plan de Dios no es que la mujer trabaje, ¿verdad? Porque es bíblico, dice que el hombre es el que debe de proveer. Pero ciertamente cuando hay la posibilidad o la necesidad, pues lo tienen que hacer lamentablemente. Pero eso no se tiene que hacer en sabiduría. Primeramente no descuidando su primer ministerio de la mujer, que son La casa es su... El matrimonio. los hijos. Y si hay pues Los hijos. Entonces no hay principalmente por qué. O los vas a crear tú, o los va a crear ahí afuera. Es una de las cosas muy cuidar muchísimo. muchas de las veces yo de verdad lo he visto o lo hemos visto en matrimonios que incluso simplemente por a lo mejor tener si mal no recuerdo la palabra, intelecto más mayor la mujer que el hombre o el hombre que la mujer, simplemente por eso, a lo mejor ella tiene más desarrollado el intelecto y ese es un punto que el enemigo usa para hacértelo ver como enemigo, ¿sí? De decir, ay, mira, ella se expresa mejor, sabe más, o cualquier cosa, o sea, todo debemos de tener presente que Satanás siempre va a usar para, miren qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque si Dios bendijo al hombre y la mujer para que se unieran, se amaran, se respetaran, se cuidaran, y porque acuérdense que Satanás siempre va a decir lo contrario de lo que Dios dice. Dios te dice, ama a tu mujer, ama a tu esposo, cuídalo, véanse mutuamente, cuídense. Satanás, ¿qué te va a decir? Odia lo que sea tu enemigo, hazle la vida imposible. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, mis hermanos y mis hermanas? Amén. Entonces, viendo también este punto, hermanos, que dice como mejores amigos. Y para ser amigo de alguien, que yo considero amigo de alguien, pues necesito conocerlo bien. Sí, ¿Cierto? compartiendo sus pensamientos más. Para llegar a ese punto que yo diga, es mi amigo o es mi amiga, pues necesito conocerlo. Y para eso necesitamos que tenemos que estar cambiando tus pensamientos, mis pensamientos. A veces puede ser que ya tengan tiempo juntos. Y Y es lo que decimos ahorita, ¿verdad? Mi esposo y yo, puede ser que ya tengan tiempo juntos y ni siquiera sabes bien el uno del otro lo que le molesta. Exacto. Y así viven por años y no hay de que haya la expresión o el libre lenguaje de decir es que eso no me gusta o no me gusta. Por eso. Y también la otra parte de que entienda, ¿verdad? Porque a lo mejor aún en lugar de decir ser comprensivo o comprensiva, pues me voy a esforzar. A mí no se me hacía que te molestara, no lo puedo creer, pero si te molesta me voy a esforzar. No, a lo mejor fuera de eso, pues decir, pero ¿cómo es posible? Y se va a enojar. ¿Sí me explico? O se encierra, ¿no? O sea, así soy yo y así me conoces. Así soy yo y así Te me aguantas. voy a morir, ¿verdad? Pero no, ya el Señor es el que va transformando, ¿verdad? Tanto las vidas de uno como el otro. Y es que debemos entender, yo traigo unas tradiciones, herencias que traigan costumbres de mi familia. Ella trae Que se otras. tiene que romper en el nombre Tenemos del que romper Señor. todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios y hacer uno solo en un solo sentido. Y en un solo discernir entre los dos. Lo que no hubo bien Para o bueno llegar. en nuestro hogar, lo que no hubo bueno o bien en nuestra casa, mis hermanos y hermanas, lo tenemos que
Desechar. ¿Lo tenemos que? Desechar. Lo Por tenemos eso, que desechar. para, como dice aquí, lo que dice Piedad, compartir sus pensamientos íntimos, aquello. Y es algo de no quedarse callado nunca, como pareja nunca. Y no decir, es que eso que tú hiciste está mal. No me caes mal cuando haces, no. Las palabras siempre adecuadas, es decir, ¿sabes qué? Eso que tú acabas de mencionar, me hiciste sentir mal. No me gusta que me lo digas. Aunque se le haga una tontería a la persona, pero la persona va a entender, ok, entonces voy a tratar de dejarlo así. Ahorita se me viene a la mente, amor, muchas de las veces que nos llegó a pasar, referente a lo que estás diciendo, conocerse y expresárselo. Me acuerdo muchas de las veces nos llegó a pasar de que mi esposo, después me decía, ¿no? Me decía mi esposo, hasta después de mucho tiempo, es que me molestó esto, o me enojé por esto, ¿y por qué no decías? Y decía, ¿saben cuál era la expresión de mi esposo? Que decía mi esposo, si es que por no tener contienda, por no tener pleito, por no pelear más, así me quedaba y no decía nada. Entonces eso también está mal. No se vale de que no se exprese uno, que no se diga lo que te molesta el uno del otro, porque así puedes vivir toda la vida, el otro ni siquiera sabe y dice, no, pues es que prefiero quedarme callado para no pelear. Pues, Es una de las cosas que también yo tenía mucho esa palabra. Siempre decía, no, pues, como quieras, haz lo que quieras. Aunque por mí yo se me enojaba, molestaba, pero con tal de llevar fiesta en o paz, sea, de que, tener aunque él no problemas, quería o no le gustaba, decía como quieras. Sí. y era lo que pues nunca estaba. Y Hasta eso que se yo va empecé quedando ahí en el corazón, hasta que- el enojo, el resentimiento de que hoy no me gustaba y no quería, pero porque no hubiera problemas, pero allá te quedaste con aquello. ¿Sí me explico? ¿Eso no hay paz? No. Muy bien. Dice el siguiente puntito y el último de ese cuadro. El sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Punto importante, ¿no? Que muchas de las veces no se toca, pero esto, Dios mismo, el Creador, nuestro Señor, Él fue el inventor del sexo. Y por medio de ese acto, ¿verdad?, que hay entre el hombre y la mujer, que son ya marido y mujer, llegan a ser una sola carne. Por eso es unidos en espíritu, alma, cuerpo, mente y todo, ¿verdad? Y después de ello, bueno, pues lo más maravilloso que viene de ello son los frutos, los hijos, ¿verdad? Del fruto del bien, del amor. Muy bien. Eso también referente al sexo, ¿no? O sea, hay que hacer algo limpio y puro. Porque también no se entra el enemigo en todo esto. Aún en pensamientos, ¿verdad? En el tiempo de intimidad, si tu mente está pensando en alguien más, en otra persona, ahí entra ya un demonio. Entra también como algo que se llama como incubus, que es ese los demonios que se meten y están ahí. Y En no tus sueños. estás, exactamente, te metes en sueños y hay muchas situaciones que son Muy feo. o gente que necesita ver pornografía para poder llegar a entender las cosas. Todo eso no es por parte del enemigo, que todo se va a escuchar porque no estás haciendo la unión totalmente con tu esposa y lo único que están atrayendo a su lecho es maldición. Eso es algo muy importante por parte de uno como del otro, ¿no? O sea, es algo muy cuidadoso y delicado. Sí, cuando hay otras cosas en la mente referente a este tema, a este punto, o como si mi esposo se está viendo pornografía o X situación, ahí ya estás invitando a tu lecho. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que el lecho sea sin mancilla. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar sea limpio, sea sagrado, sea puro para ofrecérselo al Señor. Aún tu relación íntima tienes que ofrecérselo al Padre que te creó, porque si tú estás en tu mente pensando otra cosa o viendo pornografía o X cosa, tú estás invitando a demonios a tu lecho, estás invitando demonios a tu cuarto, a tu casa. Sí, lo que está allí se mueve ahí es eso. Pero cuando hablas del sexo, pues el sexo, como dice aquí claramente, Dios lo inventó. Y no es causa de vergüenza, al contrario, cuando tú estás bien y lo haces como es digno, así como dice la palabra, pues el Señor y ángeles están danzando junto contigo, ¿ya? Pero se están gozando, pero hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Mucho cuidado, porque eso nos va a llevar a otras cosas también.
Ya, entonces lo podemos ver tal vez más adelante, primeramente. Sí. Vamos a continuar, vamos a terminar. Dice Su responsabilidad. responsabilidad dentro del hogar. Su responsabilidad dentro del hogar, número 1. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Como en Efesios 5:25. Vamos a buscar las citas, hermanas, para ir un poquito más rápido. Efesios 5:25, Colosenses 3:19, 1 Pedro 3:7. ¿Qué dice, hermana Nelly? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén, amén. Pues ahí vamos a poner lo correcto, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la pregunta, ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Colosenses 3:19. Para la esposa. 5:25. No, ese ya lo leyó. Colosenses 3:19. Dice, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. ¿Qué le dicen los esposos? ¿No? No ser groseros ni duros. ¿Para la esposa y qué más? ¿Qué más? ¿No sé qué? Groseros. También dice. Groseros, duros. Groseros, duros y todo lo grosero que se pueda. 5:25 es amarlas. Y todo lo duro. No tiene que ser tan. Que no tome con dureza, ¿verdad? No tiene que ser tan. No seas una lija, ¿verdad? Luego nos tratan bien. Bien. 1 Pedro 3:7. Amén. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa viene con un mandato y viene también con Promesa. con una promesa, ¿verdad? Pero también si no lo hacemos, también nos implica a nosotros. No quieres que tus oraciones tengan estorbo, entonces ¿qué tienes que hacer, varón? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Estar bien con tu esposa. Ajá, sobre lo que leyeron, ¿quién tiene el lenguaje actual para que puedan leer esta de 1 Pedro 3:7, por favor? De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del largo don de la vida. Hace nada estorbará las oraciones. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ser comprensivos, tratarlas con respeto. Ser comprensivos, tratarles con respeto, con más delicadeza, porque ella es más que más delicada que el varón. El varón es como más tosquito, el varón es más rudo. Aunque hay veces que las mujeres, por eso a veces las tratan con rudeza, ¿verdad? Porque pues si estás siendo ruda, pues ¿cómo quieres que te traten, verdad? Tienes que ser en tu papel de mujer sensible, amorosa, porque el varón es más rudo y más duro. ¿Amén? Fíjense, ¿Sí? Amén. una de las cosas, la verdad es que también es ahí, actuar con ellas sabiamente, dice. Sabiamente. Y la sabiduría solamente va a venir de Dios. ¿Qué le dices tú ahí? Hay que comprenderlas. No me gusta cómo dice ahí esa versión, como dice. Sí, dijiste que sean comprensivos con ellas. En cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la culpa de ustedes, pero también a ellas Dios les da promesas abiertas a los que ustedes lo hacen, así es. Mira qué bonito. Entonces, una de las cosas que tenemos que actuar sabiamente, con delicadeza, Comprensivos. comprensivos. Y una de las cosas, hermano, que yo he estado viendo y leyendo, y ahora sí que quien tiene que poner la paz casi siempre es el hombre, para que sea más puro, porque si no, se prende todo. Porque si hay una situación, hermano, debemos entender que también en la mesa hay cambios hormonales, situaciones. Muchas veces llegas y estabas bien cuando te fuiste, besito y hola, y te va a bendición. Y mira Y llegan. qué tremendo lo que está diciendo el pastor. Eso es bien, es cierto lo que está diciendo, pero es bien tremendo. Porque muchas de las veces la que anda tratando de poner la paz es la mujer. Y arreglando aquí, arreglando allá, y ¿por qué se enojó tu papá? ¿Qué dijo? Y esto y lo otro. Y siempre la mujer anda tratando de poner la paz, cuando el Dios nuestro todo
Todopoderoso puso al varón como cabeza, como sacerdote de su hogar, y como bien está diciendo el pastor, es el varón el que tiene que atraer la paz en su hogar. Y muchas de las veces, más bien, en lugar de que el varón diga, a ver, mujer, hijo, hija, ¿qué está pasando? No, a mí me vale, y ahí háganse bolas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Así es, entonces tenemos que nosotros actuar con sabiduría en ese punto, porque tenemos que entender sus cambios también que ella tiene, porque me ha pasado y sigue pasando de repente, que digo, ¿qué pasó? Pero si yo sigo o le sigo el juego, pues acabamos peleándonos. Los que tienen que tener prudencia y actuar sabiamente, pues voy a tener que ser yo. Por eso siempre es actuar con sabiduría lo que tengo que yo hacer. Si es más trabajo para el hombre, sí, definitivamente más. Pero hay una recompensa, hermanos, hay una recompensa que dice que si yo hago esto, mis oraciones no tendrán estorbo. Y todo lo que pida, El Señor lo concederá. amén. Amén. Entonces, si hago mi parte, Dios va a hacer la suya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que nos vamos a pararle aquí. ¿Qué horas tienen? Y esa no Empieza va. a las 2. Vamos a terminar esta hoja. Dice, marido, ¿considera que usted cumple con esto? Está en forma de pregunta. A ver, Vale, vamos a preguntar a cada uno. Cada uno ahí, ¿verdad? Con el mismo. Chispa. De la mujer. ¿Que la mujer qué? Que la esposa ¿Va a confirmar la mujer? Ah, bueno. Dice ahí, ¿sí o no? ¿En qué área debe cambiar? Ahí también, ustedes considérense, ustedes con Dios, ¿en qué área tienen que cambiar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya están escuchando? Sí. A ver, ¿En qué entonces, área claro, tienen ¿no? que Tengo otra vez la pregunta porque no lo escuché a los varones. ¿Considera usted que cumple con esto? Seamos honestos. A veces. ¿Ah, no? La mujer no coopera. No seamos como Adán, que la mujer que me diste, no, acuérdate, la responsabilidad va a ser de nosotros. Aunque la mujer haya fallado. Era broma, pastor. Pues sí o por Por sí si no, no, ¿verdad? de todos modos, para que lo tengan bien claro, porque no es ella quien va a entregar cuentas, sino nosotros. Bien, entonces, pues si no, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar a esto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si realmente queremos vivir una vida feliz, llena de bendiciones con el Señor, ¿vale? Entonces dice la otra pregunta, ¿en qué áreas debo cambiar? Es una área que cada quien la tenemos que responder, me falta en esto y en esto, porque sí tengo que hacerlo. Y hermanos, no nos vamos a hacer perfectos, pero sin embargo el Señor dice que nos llama a que tenemos que llegar a la altura de ese varón perfecto, y que cada día tenemos que ir, tiene que ir menguando eso, porque eso es lo que hace realmente que realmente sí seamos genuinos cristianos, que tenemos que ir menguando y quitando poco a poco. En un grado, por ejemplo, si yo era grosero, como dice la palabra, si yo era grosero con mi esposo y le decía tantas, pues tengo que bajarle, serán 10, ahora van a tener 8, hasta que yo llegue a lo que ya no. Y eso es lo que Dios es lo que va a ver en ti. Amén. Bien, dice la otra pregunta, dice, ¿qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Pues si podemos hablar de eso, era tan grande ese amor que aún sin merecerlo, porque eran pecadores, dio su vida por él. Fue golpeado, herido, esperado, todo. Sin embargo, por ella, porque la amaba, le dio su vida. Entonces, lo que nos dice aquí, ¿qué tipo de amor tiene Cristo? Entonces, ese amor dice que tenemos que tener ese mismo amor. Porque dice la palabra que vimos el tema que decía, dice que así como Cristo amó a su iglesia, así los maridos amen a su mujer. Como Cristo amó a su iglesia. Amén. Y fíjate, lo está aquí compartiendo mi esposo por lo que estamos leyendo. Como Cristo amó a su iglesia, y tú puedes saber a través de la escritura cómo se le trató a nuestro Señor Yeshua por la iglesia. Entonces, muchas de las veces el varón en casa a veces no puede soportar más allá, ¿no?, de algo porque ya se enojó, ya se irritó, se puso explosivo. Amén. Entonces, varones, pues el Señor les dice, tienes que soportar todas las cosas en tu matrimonio con tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Amén. Esto no quiere decir nada más que entonces la mujer no tiene que comprar, no, la mujer tiene que agarrarse del Señor totalmente para llegar a ser esa ayuda idónea que Dios quiere precisamente para que pueda ser usada de bendiciones en su matrimonio. Pero
Ese es un punto muy importante. Y aquí terminando dice, ese amor es el modelo para seguir en una relación con mi esposa. Amén. Bien. Dice, para discutir, la Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido. ¿Creen que esto le da al hombre el derecho de ser machista? No. Absolutamente no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hablamos de la instauración de la posición que tienen dentro de la iglesia todos, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, el varón y la mujer. Y decíamos que al decir que nos sometamos a los hombres, en obediencia, en respeto y en las labores que a nosotros nos corresponden en la casa, por excelencia, sabemos como de ser pastor, que hoy por excelencia el hombre es proveedor. Sin embargo, en los tiempos de hoy, pues se nos permite elaborar siempre y cuando pues tengamos ese sentido de respeto y de apoyo a la casa. Pero asimismo, a nosotros por excelencia nos corresponde la casa, ¿no? A mí personalmente yo creo que sí he dado un paso bastante grande con todo este aprendizaje en el Señor, determinando esto, pues anteriormente sí podíamos pensar de esto es mío, esto es tuyo, y hoy pues la verdad es que siempre es como una unanimidad en todos los sentidos. Y nos dice la palabra que no porque nos corresponde nosotros estar abajo de los hombres, eso significa que los hombres van a ser machistas. Por el contrario, porque el hombre tiene que estar sujeto a Cristo para que el hombre nos trate con delicadeza. Y una cosa amor. importante, la mujer no debe de estar abajo del hombre, porque la mujer fue sacada de los pies del varón para estar abajo de él. Bueno, no abajo, sino nada más como en jerarquía, ¿no? ¿De dónde fue sacada? De ella. Entonces, ¿a dónde debe de estar la mujer? Al lado del varón, no abajo, a un lado. Y entendemos que dice su palabra que dice que para Dios no hay ni griego ni esclavo, ¿sí? ni un hombre para Dios. Somos iguales, Todos somos hombres y iguales. mujeres. Amén. Valemos igual para el Señor. Adelante. Bueno, hermano, lo que quería agregar es que finalmente yo creo que, bueno, más bien estoy seguro que nosotros, las personas que seguimos a Cristo, que somos cristianos, podemos entender el orden de cómo son las cosas, ¿no? Y en cuanto a nuestro matrimonio o a la mujer que tenemos a nuestro lado, pues es respetarla en todos los sentidos y no precisamente que la mujer se tiene que someter a nosotros, no quiere decir que tenemos que ser pues machistas como tal lo dice aquí. Y yo creo que muchas personas lo confunden e incluso lo toman como pretexto pues para someter a la mujer en todos los sentidos, y creo que es una equivocación total. Solamente es un orden que Dios nos puso para cada uno de nosotros, para respetar a la mujer y amar. Así es. Y tanto hombres y mujeres creen a veces eso, porque hay mujeres ¿Por qué, para ella, ¿por qué creen que el mundo está como está? Si creen que el mundo estuviera igual como está, si tuviéramos estos valores que estamos estudiando ahorita, no. para nada. ¿Por qué creen que muchas veces hacen las mujeres esos movimientos feministas? Y que a mí no me puede decir nada y aplastan al varón y lo porque tienen no como entienden lo el peor, orden. porque no entienden el Exacto. orden. Pero si entendieran el orden, fuera otra cosa, ¿cierto? Y por eso dicen, yo someterme al varón, ser sumis. Y porque aparte el hombre no está en Cristo. Y luego si la mujer empieza a ser sumisa, empieza a tener ese orden, el varón pasa esto, se vuelca a decir, pues mira, ya la tengo bien vacía, pues ahora. Y por eso a veces hay esto, o es machista, o es la otra parte de la mujer, ¿qué sería? No. Es machismo, es espíritu de machismo y estoy un poco confundida, pero por ahí va el asunto, es matriarcado y patriarcado. ¿Verdad? Y quiere gobernar, si no quiere gobernar el hombre, quiere la mujer. ¿Verdad? ¿Qué decías, Dani? Bueno, visto desde los extremos. Ajá, sí. No, sí, que también, o sea, yo he escuchado muchas veces que dicen que la Biblia y que lo que enseña Dios así, es de que está lleno de machismo. Sí. Y entonces ya, pues, uno ya analizando, ¿no? Leyendo, así, estudiándolo, pues realmente se da que para Dios, pues, es totalmente diferente lo que Él quiere y espera de la familia y de generar
es un orden, es un orden. Y decía mi hermana Elenita, al extremo, pero es que como vive el mundo, al extremo, ¿no? Por eso hay mucho machista y por eso hay mucho matriarcado y mucho patriarcado, porque ellos, o sea, así vivíamos nosotros. Cuando no tenías este estudio, cuando no meditabas como lo estamos ahorita estudiando, meditando, pues era, ¿sabes? Y es que cada quien interpreta la Biblia como lo que dice la palabra de Dios. A su conveniencia. Así Porque, es. por ejemplo, ahorita lo que decía usted, es que no viene de los pies, viene de la costilla, somos iguales. Ah, entonces, ¿por qué me va a mandar o me va a decir? No, somos iguales. Y es que cada quien lo puede. Se sale. Y es que de no los somos parámetros. iguales, porque en realidad nosotros como mujeres, yo incluso antes de aprender los caminos de Dios, yo misma decía, no somos iguales y yo no quiero ser igual que los hombres, porque la realidad de las cosas es que yo no tengo la fuerza física, anatómica y funcional que ellos tienen. Y no podemos ser incongruentes si lo vemos desde la parte social. Digo, si queremos ser las mujeres frágiles de, ay, tráeme el detalle, ábreme la puerta, yo paso primero, yo delante, sí queremos ser eso, pero queremos que nos igualen en Es otras lo que les condiciones. decía yo Entonces, ahorita, sí, queremos que nos traten como a vaso más frágil, pero nos Pero estamos somos rudas. portando realmente como vaso más frágil o estamos portándonos como vaso de hierro. Bien. ¿Sí me explico? Adelante. Pues, realmente somos iguales, Elena, porque la Biblia dice que somos como hermanos y somos coherederos, al final de bueno, que son coherederas. La cuestión aquí es el orden, ¿verdad? Es que Sí, en pero el, hijo, diferente, pero- en el Hijo de Dios, por eso te Diferente. digo, las interpretaciones. Ah, En no, la sí, parte claro. de hijos de Dios somos iguales, pero en la parte del papel que desempeñamos en la sociedad no lo somos. Pues es que ya se va tergiversando con el tiempo, pero sí. Es como lo que Al estamos revés. ahorita estudiando, hermanos, por decir, el Señor le dijo al varón, a ti te demando que vayas y te ganes el fruto de la tierra con tu esfuerzo y tu trabajo. Claro. Y esa orden, hermano Alexis y hermanos, hermanas, no se lo dio a la mujer. Y al varón le está diciendo, trata a tu mujer como vaso más frágil, porque ella es diferente, compréndela. Y a la mujer le dice, respeta a tu marido. ¿Sí me explico? Es el orden. Sí, pero es el orden. la jerarquía no tiene nada que ver con la igualdad, al final de cuentas ante Dios No, todos Sí, no, somos iguales. jerarquías no, pero Para Dios, hermana Nayeli, hermano Alexis, delante del Somos Señor, lo mismo. son iguales. Es a lo que me refiero. Es en Somos los iguales, roles, pero la ¿no? jerarquía es Es Más otra bien en cosa los independiente a. Sí, la Exactamente. jerarquía es la- las exactamente. ordenanzas que el Padre Yahweh mandó al hombre y a la mujer hacen la diferencia. ¿Me Así dice, es. hermano? El orden que debemos de tener como cabeza de varones o como mujeres son diferentes. Pero ante Dios Somos iguales criaturas de Pero asimismo, tanto a varones como a mujeres como a hijos, pues también te va a tener cuentas el Señor de lo que hagamos cada Si día. yo me le pongo a mi esposo en un momento dado y estamos ya en el borde del enojo, del pleito, y me le pongo y él me da un zape, pues me tira al suelo. ¿Sí o no? Pues por eso la Biblia me dice respeta. Y él dice, sí, cuida. Yo por eso me dejo lo den a mí. Y me caigo. Y es que a veces pasa pues por creencia o, bueno, antes usaba mucho el machismo. Antes las hijas pueden decir, no, pues es que yo soy más ruda y yo puedo ser figura autoritaria, ¿no? Por decisión propia o por daños a lo mejor que hubo en su alma, ¿no? Sí. Que ella decidió ser así. Entonces, yo creo que también hay que ser sabios en reconocer cuál es nuestro papel. Claro. Y es difícil. A mí me costó mucho trabajo, la verdad. Pero sí hay una Y garantía. hay una mayor. garantía, exactamente hay un punto, una bendición tan grande cuando uno hace su parte. Porque aunque no la haga el otro, Dios empieza a trabajar y cuida, bendice y respalda a los que obedecen. Y es que es A los que hacen su cierto parte. lo que dice mi hermana Nayeli, cuesta. Yo también siempre lo he visto así, lo he dicho, cuesta. Porque ¿saben qué? Vivir en el orden de Dios cuesta. ¿Sí? Vivir como todo el mundo vive, patas para arriba, bien fácil. Pues quién no. Pero vivir, sométete al orden del Creador, sométete al orden del Todopoderoso del Padre. Por eso mucha gente no quiere nada, mejor no quiere. Mejor... pues que a veces somos convenientes, como bien decía, ¿no? Somos convenientes. Es que la Biblia dice que
el hombre solo, yo espero que todo venga de alguien más y no hago, no me esfuerzo. Y a ver, o sea, es un equilibrio, pues, en ese sentido. Es entender la palabra, mis hermanas y hermanos, y vivirla. Amén. Amén. Dice, ¿qué dice aquí? Para reflexionar, hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Si quieres, vamos a ver eso en esta hoja. Luego se termina en esta hoja. Dice, para reflexionar, hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Apunte algunas de ellas. Si quieren lo dejan de tarea, háganlo de tarea. Para hacer una de las amenazas a la unidad familiar es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Aunque los amamos, hay veces que cuando ellos nos perciben, aunque los amamos, hay veces cuando ellos no perciben nuestro amor. ¿Qué hará en esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, esposa, hijos, padres o hermanos? Y ahí nos quedamos, mis hermanas. Se llevan de tarea esta parte, escribir, rellenar aquí, rellenar acá, y con el favor del Señor retomamos aquí, porque esto no estamos profundizando en ello, solo le leímos, pero aquí vamos a continuar con el favor del Señor la siguiente clase, y como ya tenemos nuestra otra hojita, pues vamos a hacer la otra también, aquí todos juntos, y si quieren empezar a hacer la lectura bíblica, ¿verdad? Aquí está, para crecer, lea Filipenses del 1 al 4 y Salmos 37, 51 y 139, un capítulo por día. Memorice Filipenses 2, 3, 4. Leámoslo, por favor, familia de Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué versículo tan bonito. Una de las cosas, hermano, aquí donde habla para hacer de las amenazas, dice, aún aunque los amamos, hay veces que ellos no perciben nuestro amor. Debemos entender, hermanos, que ahorita nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Estamos aquí, pero ya no pertenecemos ya al reino de Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que no, en el mundo se ve, y muchas parejas que veo con mis compañeros de trabajo no quieren llegar a su casa. Prefieren estar perdiendo un tiempo en una tienda, en una cerveza, llegar más tarde. Y la mujer, pero dice, ya va a llegar. En vez de que haga ese momento, y cuando están, no. Es que vean, el pastor ya no me quería dejar seguir de aquí. Y le digo, vamos a continuar pues acá. que dice, no, pues hay que seguir. Está bien. Gloria a Dios, vamos a orar. Está bien. Bendito Padre amoroso, en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre bendito, esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos como iglesia, amado Padre celestial. Padre, en tus manos ponemos cada alma, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Padre bendito, guárdales de todo mal, cuídales, protégeles, Señor mío. Manda a tus ángeles donde estén, Padre mío. Padre, protégele su alma, su corazón, su mente, que tu Santo Espíritu, Señor, selle la palabra que hoy recibieron, Padre amado. Que tu Santo Espíritu haga fructificar y florecer esa palabra que hoy recibimos, Padre eterno. Haz cada día más fuerte, con raíces como un árbol fuerte esta iglesia, Señor. Porque es una bendición estar juntos y es una bendición recibir estos temas. De verdad es una bendición, Padre bendito. Gracias porque hoy nos hiciste a un lado toda cosa, todo estorbo, Padre Santo. Destruiste todo plan del enemigo, porque el enemigo es el único que quiere que no escuchemos esto que hoy escuchamos, y todo lo que viene de ti y todo lo que viene de tu palabra. Satanás es el único que siempre quiere encargarse de hacer que nosotros no estemos ahí reunidos para recibir, Señor, ese mensaje, esa bendición que tú tienes para nosotros. Pero hoy te glorificamos y te exaltamos por hoy, por este día. Te agradecemos esta bendición, Padre mío, que nos permitiste en tu nombre estar reunidos, y todo lo que recibimos en ello, Padre, tu Santo Espíritu lo selle en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo hagamos vivo y eficaz en nuestra vida. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, cada familia aquí representada.
en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Un fuerte Gracias. aplauso a Dios.